bienaventuranza, anhelamos para ti. Sea Dios nuestra alabanza, querido su siervo aquí. Somos hoy agradecidos al Señor de corazón y cantemos bienvenidos al buen siervo del Señor. Danos hoy por tu palabra del Espíritu de luz, la verdad de la enseñanza santa y pura de Jesús, que a su pueblo fortifica para que en la eternidad te alabemos para siempre frente a su divino altar. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre del amor, buen Dios nuestro, con alegría, con agradecimiento en el alma, Padre, nos presentamos en este día, aquí, en este deseo de poder recibir tu palabra y todo lo que esto conlleva, Padre. Hemos colocado delante de ti nuestras plegarias, nuestras súplicas, colocando en primer lugar siempre el agradecimiento, conscientes de que aquel que agradece puede valorar lo que es y lo que tiene, y así tú nos has enseñado a vivir, Padre, a poder ver y apreciar todo lo que tú nos brindas cada día de la vida. Agradecemos por este día que nos has regalado, por la salud física, Padre, por las fuerzas para poder ahora estar aquí en este lugar. También hemos colocado en nuestras oraciones nuestras súplicas, nuestras necesidades, y no solamente las nuestras, Padre, sino también las de aquellos que son nuestros prójimos, nuestros amados, aquellos que sufren circunstancias difíciles de acreditación. Quieras guardarlos y protegerlos, Padre. Quieras dar fuerzas a aquellos que están viviendo horas críticas en su vida. Pedimos, Padre, por aquellos que están tocados en la carne, para que también, si está en tu voluntad, se puedan sanar. Así, Señor, oramos por aquellos que están viviendo una tristeza especial, para que especial pueda ser la palabra hacia ellos en este día. También, Padre, tú puedas recibir nuestras alegrías, que también te las agradecemos, pero también, Padre, puedas secar nuestras lágrimas, aquellas que a veces ocultamos, pero no lo podemos hacer delante de ti, y entonces tú puedas dar una palabra que pueda abarcarnos a todos. Te pedimos, Padre, que nos permitas vivir comunión estrecha con los siervos que nos guían hasta el apóstol mayor, para que sea el Espíritu Santo el que se manifieste en boca de tus siervos. Aquí en la presencia del primer pastor, de nuestros hermanos colaboradores en la música, también los hermanos que colaboran en los aspectos técnicos. Todos nosotros, Padre, te damos la bienvenida a nuestra alma, a nuestro corazón, y te pedimos que nos permitas vivir una hora de felicidad y de paz. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, tenemos en este día una palabra para compartir en el capítulo 28 de Mateo. En el versículo 18 dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracia libre soy.
Gracias. Queridos hermanos, querida comunidad, allí en los lugares donde se encuentren, queremos darles junto al amado primer pastor Jorge Sorace y nuestros hermanos aquí presentes una cordial bienvenida en esta hora y alcanzarles con todo cariño y amor los saludos del apóstol de distrito y del apóstol González, con el que puedo colaborar para todos ustedes, hermanos. Y conversábamos con el amado primer pastor, estos servicios divinos tienen un alcance impredecible, podríamos decir así. No sabemos hasta dónde puede llegar estos videos, porque se trata de nuestros hermanos que están momentáneamente imposibilitados de acercarse físicamente a la iglesia. En primer lugar, pensamos en aquellos que están en una situación de salud que les impide llegar. También hay situaciones de distancias en muchos casos, situaciones económicas que tal vez impiden acercarse a la iglesia, hermanos que viven fuera de nuestro país y que extrañan y entonces les hace bien vernos y escucharnos a nosotros. En uno y otro caso, nuestro deseo es que todos los que puedan recibir esta palabra puedan sentirse amados, que ninguno se sienta solo, que ninguno se sienta triste ni lejos. Estamos aquí entonces para decirles a todos que estamos orando por todos ustedes, que no pueden estar momentáneamente en la iglesia, y estamos esperándolos para que puedan volver, para que esto pueda ser pronto, que puedan tener las fuerzas para poder hacerlo, porque confiamos en Dios, que es el omnipotente. Entonces quisiéramos que ninguno se resigne a que no podrá estar físicamente en la casa de Dios, porque Dios todo lo puede hacer. Lo que no tenemos que perder nunca es ese deseo, ese ferviente deseo de poder estar, para que el amado Dios, si está en su voluntad, lo pueda permitir prontamente. Y este servicio divino es el último del mes de abril. A lo largo de este mes, el amado Dios nos invitaba a hacernos una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Y fueron expresadas distintos pensamientos a lo largo del mes sobre lo que vivió Jesús previo a su crucifixión y luego también en su resurrección. Y si a alguien le preguntan quién es Jesús, mayormente todos van a saber responder algo, porque se trata de una personalidad conocida, entre comillas, por todos, pero no para todos significa lo mismo Jesús. Entonces, más que quién es Jesús, nos gustaría preguntarnos quién es Jesús para mí, porque los hechos que figuran en la Escritura, muchos de ellos ya los hemos escuchado alguna vez, los relatos de todo el tiempo de pasión de Jesús. Podríamos describirlos quizás hasta en detalle, tal vez, pero si eso quedara allí como un recuerdo histórico, difícilmente eso nos abarque en el día de hoy, que es lo que necesitamos. Entonces, más que saber quién es Jesús y poder describirlo, es qué representa para mí Jesús hoy. ¿Quién es Jesús para mí hoy? Recién los hermanos del coro cantaban: si Jesús vive en mí, seré libre, más o menos así, ¿verdad? Y entonces esto nos tiene que tocar el corazón. Nosotros somos los que tenemos la posibilidad de hoy vivir en comunión con Jesús, y que todo lo que significa esta palabra nos puede abarcar a nosotros para que tenga su efecto en este día para cada uno de nosotros. Y esta palabra que hemos leído sucede cuando Jesús, resucitado, le pide a los discípulos que lo esperen en un monte que no está descrito en la Escritura cuál es, y entonces se presenta ante ellos, y muchos de ellos se sintieron asombrados y felices y lo adoraban, pero la Escritura dice en un versículo previo que muchos dudaron, tras lo cual entonces Jesús
les menciona esta palabra que hemos leído y vamos a leer nuevamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego da un envío a los apóstoles que se constituye en ese envío que hoy mismo los apóstoles tienen. Pero este texto es el que nos abarca en este día, esa potestad que Jesús le expresa a los discípulos que él tiene. Es necesario que esto lo haga para que ellos puedan reconocer que el que estaba allí delante de ellos, si bien era un ser humano, porque Dios lo hizo a Jesús un verdadero hombre y verdadero Dios, entonces estaba expresándole la potestad que Dios le había dado para lo que él iba a hacer, para lo que había hecho y lo que iba a venir por delante. Y la potestad y el poder de Jesús obviamente es muy distinto que los poderes humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de poderes humanos, por empezar, sabemos que no hay un poder humano que se haya perpetuado en el tiempo. Los poderes humanos son perecederos. Por otro lado, las personas que han tenido cierto poder a lo largo de la historia han pretendido tener más poder todavía. O sea, es algo que, además de perecedero, es algo que no tiene un límite. El ser humano con poder quiere tener más poder. Y generalmente ese poder, aunque no siempre, se utiliza no con un propósito que pueda beneficiar al conjunto, sino tal vez a sí mismo o a un pequeño grupo. Y entonces ese poder no se utiliza con un objetivo benéfico, digamos generalizante, sino muchas veces genera una desigualdad en aquellas sociedades en las que se han desarrollado ese poder. Completamente distinto es el poder de Jesús, que es un poder que tiene una naturaleza divina, es un poder que abarca todo el universo, es un poder que pretende salvar al ser humano. O sea, es un poder completamente dirigido a toda la humanidad, a las que han pasado sobre esta tierra y a las que habrán de pasar. Es un poder que apunta al beneficio y al bienestar de todas las personas. Algo muy distinto a lo que es un poder humano. Y Jesús evidenció ese poder, lo hizo para poder ser reconocido como el Hijo de Dios. Y Jesús tiene y manifestó un poder sobre la creación. Podemos recordar que él caminó sobre las aguas, desafiando de alguna manera las leyes naturales, ¿verdad? También él sanó enfermos, resucitó a otros y distintos hechos donde él demostró que su naturaleza estaba por sobre la naturaleza misma. El poder sobre la creación, cuando Dios mismo fue el que la creó, estaba dado para Jesús. También él se dedicó en su vida a poder erradicar espíritus de las personas, expulsó demonios. En algún momento también él estaba por ser apresado, digamos así, por ser tomado prisionero, y él pasa por delante de una multitud, como si fuera incorpóreo de alguna forma, ¿no? Y esto era el poder que Jesús tenía y tiene por sobre la naturaleza. Jesús tiene un poder, el poder de la resurrección, y eso también fue manifiesto en Pascua, en la Pascua de Resurrección, donde aquellos que vieron a Jesús crucificado, vieron a un ser humano que mostraba una derrota ante los ojos humanos. Pero Jesús en ese mismo momento estaba venciendo, lo cual fue manifestado luego el día de Pascua, el domingo de Pascua. Pero cuando Jesús muere crucificado, recordamos que sus palabras fueron: consumado es. Había logrado lo que el propósito de Dios le había dado sobre esta tierra. Entonces humanamente parecía una derrota, pero muy lejos de esto era, porque Jesús estaba siendo el vencedor sobre la muerte y entonces adquirió con esto el poder sobre la vida y sobre la muerte.
Muchas veces cuando rogamos por los que han partido, rogamos refiriéndonos a ellos como los que están en la otra orilla, ¿verdad? Para Jesús no hay dos orillas, es solo una sola cosa. Y entonces ese poder de la resurrección no tiene limitaciones humanas, y ese poder sobre esa resurrección que pudo conseguir Jesús, que logró Jesús, no fue como las otras que aparecieron en algún momento de la historia bíblica, porque Él resucita para vida eterna. Fue el único ser que resucita para vida eterna. Los otros seres que resucitaron en algún momento dejaron esta tierra, pero Jesucristo va a la diestra del Padre, como dice la Escritura. Es el único ser que pudo tener ese poder de resurrección, de poder resucitar para vida eterna. Y eso es lo que nos está invitando a que nosotros podamos ser partícipes. El poder de Jesús es un poder de amor. Y esa resurrección de Jesús justamente muestra el amor de Jesús hacia la humanidad. Porque una vez más, Él de alguna manera quería poner en evidencia la potestad que tenía para que pudieran ellos tomarse de Jesús y poder seguirle. Los seres humanos nos cuesta poder aceptar aquello que no vemos, ¿verdad? Y entonces la resurrección de Cristo es un acto de amor hacia la humanidad. Para aquellos que les cuesta creer lo puedan hacer. Es un acto de la victoria justamente del amor de Jesús. Y ese poder del amor de Jesús es más grande que cualquier poder que haya sobre esta tierra. Porque no hay un poder mayor que el poder del amor. No hay poder terreno que pueda oponerse al amor de Dios y al amor de Jesús. Y entonces, en ese poder del amor estamos sostenidos todos nosotros, estamos contenidos todos nosotros. Es un poder entonces que volvemos al principio de la palabra, completamente destinado a poder ser partícipes de algo que Jesús ha preparado para todos nosotros, que es estar una eternidad en gloria junto a Él, para poder compartirlo. No es un poder para sí mismo ni para unos pocos, sino para todos aquellos que desean y aceptan seguir a Jesús. Jesús también evidenció el poder del perdón, tiene el poder del perdón, que es algo tan hermoso y tan maravilloso de poder eliminar la culpa y el pecado, algo que ningún ser puede lograr por sí mismo. Y qué alivio puede sentir aquel que recibe ese poder del perdón. Cada vez que recibimos la palabra de absolución en cada servicio divino, esa palabra no es solamente un momento litúrgico del oficio, del servicio divino, sino que encierra justamente ese poder del perdón de Jesús, que no hubo otro que pudo vencer el pecado y la muerte, solamente Él. Y cuando interviene Jesús, entonces todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Alguna vez el apóstol de Distrito Batista dijo, un ser humano es difícil que cambie excepto que Jesús se cruce en su camino, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús interviene para perdonar, para quitar culpas, para quitar pecados, empieza una etapa nueva, completamente nueva en la vida del ser humano. Y nos cuesta racionalizar quizás esta palabra, porque cuando alguien comete un daño hacia nosotros o hacia nuestro entorno, intentamos perdonarlo, como muchas veces nos fue enseñado, perdón no es olvido, no es necesario olvidar a alguien ni obligado para perdonar, pero esos actos que sufrimos generan algunas veces consecuencias que son difíciles de volver atrás, ¿no? Como cuando alguien tuvo alguna diferencia con alguien y entonces lo perdona, pero algo quedó resentido en ese vínculo, ¿verdad? Bueno, esto no sucede con Dios. Por eso el amor de Dios es inabarcable en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Cuando Jesús perdona, todo empieza de nuevo. Y esa relación que había sido dañada por el pecado no tiene más ese daño. Y entonces es hermoso porque esto nos llena de esperanza. Muchas veces uno diría, ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás para no haber hecho lo que hice en aquella oportunidad? Humanamente esto nos resulta imposible, pero no es así espiritualmente. Espiritualmente todo comienza de nuevo
cuando Jesús nos perdona. Entonces es un poder que solamente Él tiene, que es inmenso y que es hermoso que nosotros lo podamos disfrutar de esa manera. También en algún momento nos fue dicho una palabra muy hermosa, la he recibido personalmente, quizás alguna vez ustedes también, cuando alguna relación se frustró, se dañó, se resquebrajó. Entonces alguno piensa, bueno, es como un jarrón que ya no vuelve a ser el mismo, pero no fue dada esa palabra por un apóstol alguna vez. Cuando Dios interviene, es el único que puede hacer que aquel jarrón que estaba roto vuelva a ser el mismo que antes. O quizás distinto, pero esté sano. Porque, hermanos, queremos mirar siempre hacia adelante, no ser nostálgicos. Las cosas van cambiando, evidentemente, y queremos agradecer a Dios el presente que nos da y el futuro que tenemos por delante. Y entonces Jesús hace posible que todo comience de nuevo. Jesús hace posible que aquello que parece irreversible no lo sea, que aquello que es irrecuperable tampoco lo sea de ese modo. Y nos queremos sostener en esto. Por eso volvemos al comienzo del servicio divino. Jesús, ¿quién es para mí? ¿No? Y si yo puedo valorar esta potestad que Jesús tiene para perdonar, ese perdón, ese poder del perdón. Jesús también tiene el poder de la consumación. Y esto significa que nadie ni nadie va a impedir que el amado Dios cumpla su propósito, su plan de salvación. Nuevamente, a veces nuestra mirada humana nos lleva quizás a desesperanzarnos porque vemos situaciones de crecientes daños, de crecientes males, de violencia en el medio que nos rodea. A veces vemos que nuestras comunidades no son las de antes, que no tenemos tantos siervos como antes, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios una vez más nos dice que su obra va a ser terminada, que su obra va a ser consumada, porque no va a haber ningún poder que pueda impedirlo. Este también es un poder que Jesús tiene, el poder de la consumación, el poder de la terminación. Y entonces quisiéramos que todos estos poderes que fueron mencionados, el poder de la resurrección, el poder del amor, el poder del perdón, el poder de la consumación, podamos nosotros disfrutarlos. Porque ahí viene especialmente nuestra parte, ¿verdad? ¿En qué medida yo puedo valorar ese poder? ¿En qué medida yo lo puedo respetar? ¿En qué medida yo puedo creer en ese poder? Porque si yo puedo creer en el poder de Jesús, entonces ese poder lo voy a poder valorar y lo voy a poder disfrutar en mi vida. El poder de Jesús, como fue dicho, no va a dejar de existir porque alguien no crea en Él. Pero la diferencia es que aquel que cree en Él lo puede aprovechar, lo puede valorar, lo puede disfrutar. Y entonces, hermanos queridos, aprovechemos ese poder de Jesús. Y lo vamos a aprovechar en la medida que podamos creer en Él, en la medida que podamos confiar en Él. Ese poder disipa todo temor, todo miedo de lo que pueda pasar. No podemos ninguno de nosotros predecir qué sucederá dentro de instantes con nuestras vidas, pero confiamos en Jesús, confiamos en el poder de Dios, confiamos en que Él va a estar a nuestro lado para sostenernos, para apoyarnos, para consolarnos. Y es hermoso vivir de esta manera, ¿verdad? Sabiendo que no sé qué va a suceder, pero estoy seguro que mi Dios va a estar a mi lado. Y hermanos, nuestra fe, como muchas veces decimos, no es una fe impuesta, una fe que nos enseñaron a creer, una fe ciega, sino que es una fe que está basada en hechos concretos que han sucedido en nuestra vida. Porque Dios se ha presentado en nuestra vida para que nosotros podamos creer en Él. Él fue el que nos regaló la fe, el generador de la fe que tenemos. Y esto comenzó algún día y a partir de esto comenzamos un vínculo con Dios que fue creciendo porque fuimos conociendo cada vez más a Dios. Por eso nos hace bien reunirnos alrededor del altar de la manera que podamos hacerlo, porque alrededor del altar entonces es donde ese vínculo con Dios se fortalece. Y entonces podemos tener la posibilidad de seguir aumentando nuestro conocimiento del amor de Dios. Y nos basta con mirar nuestra vida
para darnos cuenta cómo Dios nos ha acompañado siempre. Por eso decimos que nuestra fe no es una teoría. Mirando para atrás podemos dar fe cada uno de nosotros de que llegamos a este día por la gracia de Dios. Y que muchas cosas que hemos vivido y hemos sufrido que parecían imposibles de superar, las hemos podido llevar adelante. Por eso, hermanos, Dios se demuestra en nuestra vida. Dios se hace presente en ella, para que esa fe sea fortalecida, para que esa confianza pueda ser cada día mayor, para que no tengamos miedo, para que no tengamos temor, para que no tengamos temor de las etapas que pueden venir por delante, porque por delante está el día del Señor. Y está el poder de Jesús que se va a manifestar un día en plenitud para que nosotros podamos habitar en ese lugar que esperamos habitar. Amén. Tenemos la alegría, como fue expresado al comienzo, hermanos, de que nos pueda acompañar el amado prepastor Jorge Sorace, y es el deseo que él pueda expresar el sentido de su corazón ahora. Muchas gracias, hermanos. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, es una profunda alegría del corazón el poder estar reunido con esta inmensa congregación, pudiendo acompañar al querido obispo y hermanos, también el agradecimiento que el amado Dios nos permita el poder estar aquí, delante de su altar, donde también Él tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, ese propósito no tiene que ver con algo momentáneo, como ha manifestado también el querido obispo, sino que tiene que ver con un fin de eternidad. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, fue manifestado que había quienes de ellos también tenían temor y algunos dudaran, pero también estaban aquellos que podían alegrarse de poder reencontrarse junto con Él. Y entonces, hermanos, ahí Jesús reafirma lo que entonces para lo cual el amado Dios lo había enviado a Jesús aquí sobre la tierra. Como hemos escuchado, Él era verdadero Dios, un verdadero hombre, y pudo predominar la divinidad del verdadero Dios sobre la tentación, sobre todo lo que le tocó vivir también a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que ser menospreciado, también, hermanos, fue traicionado y fue asesinado. Y entonces el espíritu de abajo creía que había una victoria allí. Dijo, bueno, ya muerto Jesús, queda el camino libre para poder continuar con su plan. Pero todo lo que el amado Dios había preparado estaba todo predestinado. Había sido enviado Jesús para que entonces tuviera que acontecer eso, que tuviera que padecer, pero que, hermanos, en la potestad que el amado Dios le dio, que no era una potestad de la cual entonces Jesús, como cualquier otro hombre, como también lo hemos escuchado, podría llegar a alardear, de decir, bueno, yo tengo potestad, tengo poder sobre tal o cual persona, porque por su posición humana, sino que Jesús aún así, hermanos, cuando fue llamado maestro, le dijeron, ¿por qué me decís maestro? Maestro es mi Padre, maestro bueno es mi Padre que está en el cielo. Y hermanos, entonces
nosotros ahora tenemos mucho para reflexionar, mi alma tiene para reflexionar. ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien a quien recurro cuando tengo necesidades? ¿Es alguien a quien trato de que me ayude en algún momento en el cual me toca tener que padecer alguna circunstancia? ¿O creo en esa palabra que Jesús manifestó? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y entonces, hermanos, también ha sido manifestado, para el que cree, todo es posible. Y entonces, hermanos, muchas veces, cuando nos toca tener que enfrentar el perdón de los pecados, aquello que a veces no hemos podido hacer bien, aquello de lo cual nos hemos equivocado, y que sabemos que es algo que está a la margen de lo que a Dios le agrada, entonces a veces dudamos y creemos hasta que no somos merecedores del perdón, o quizás creemos de que, bueno, no, eso no alcanza a nosotros. Cuando el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es tan grande que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero luego también el amado Dios permitió que pudiera verse la gloria de Dios en la resurrección. Y no solamente aquí sobre la tierra, sino que también fue en los ámbitos del más allá, donde aquellos que también en su momento quizás omitieron la ayuda de los profetas, no escucharon, y ahora nuevamente tenían la posibilidad de poder alcanzar esa gracia, que era el poder alcanzar la vida eterna. Por eso, hermanos, dice, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Y uno, hermanos, que nos toca tener que atravesar circunstancias, situaciones en las cuales lo ha enumerado el querido obispo, a veces en la carne, a veces en la salud, a veces en el trabajo, a veces en la familia. Y entonces a veces también eso hace de que esto nos haga sentir entristecidos, ¿no es cierto? Porque es como que no logramos dominar ese espíritu. Pero Jesús dominó los espíritus. Jesús echó demonios. Y él dijo, si el espíritu que mora en Cristo mora en vosotros, así como lo levantó a Cristo de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Quiere decir que el Señor, hermanos, con el don del Espíritu Santo que ha sido colocado por imposición de mano de un apóstol, también nos ha dado ese poder de dominio propio, de poder decir, si el Señor lo ha dicho, entonces esto es realmente así como Él lo manifiesta. Pero para eso, hermanos, tenemos que vencernos a nosotros mismos, tenemos que pedir al amado Dios, Padre, déjame ver en nuestro Señor Jesucristo a aquel que tú enviaste y no al que ven mis ojos. Y ya recuerdo, hermanos, cuando Lázaro muere, entonces Jesús, que se encontraba a unos kilómetros de donde estaba él, entonces los discípulos decían, mira que Lázaro está enfermo, está muy enfermo. Y él decía que todavía faltaba, que no iba a ir. Para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Y Marta se acerca a él y de alguna manera, primero como demostrándole la confianza y la creencia, pero también de alguna manera como un reproche, le dice, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y Cristo le dijo, ¿tú crees que Lázaro no ha muerto? Lázaro resucitará. Y entonces Marta, con esa enseñanza que tenemos cada uno de nosotros, que creemos que lo que va a acontecer en nosotros es el futuro, entonces le dice, sí, yo creo que en los días postreros, él también va a resucitar. Mas yo te digo que el que cree en mí, el que ha muerto vivirá. Y el que vive, vivirá para gloria eterna. Hermanos, eso es lo que espera el amado Dios de cada uno de nosotros. Puede que a veces, lo ha dicho el apóstol mayor, si a veces nos enojamos, enojémonos y digámoselo a Dios. Si a veces dudamos, digámoselo a Dios. No hablemos con los espíritus que nos rodean, porque siempre tienen esa palabra que entonces va a hacer de que entonces nosotros dudemos
si realmente esto es de Dios o no lo es. Hermanos, para mí ha sido una inmensa alegría. Deseo de corazón que el amado Dios aumente nuestra fe y nos permita poder creer hasta el día en el cual se consume también ese día de la promesa, de que hemos de ser arrebatados y entonces poder ir como primicias también junto a nuestro Padre Celestial. Amén. El recuerdo de esta palabra de la resurrección de Lázaro que mencionaba el primer pastor y ese suceso con la hermana nos lleva a reflexionar que en algunos momentos tenemos que esperar, ¿no? A veces queremos ir más rápido nosotros que Dios y hay procesos que tienen que suceder que no son caprichosos, se me perdona la expresión, sino que mientras tanto están sucediendo cosas en nuestro interior o en el interior de otros. Así que Dios nos escucha siempre, pero demos tiempo que Dios haga las cosas en su tiempo como Él lo planifica, porque no hay nada que Dios no haga que no sea para nuestro bien. Y Él se pone en evidencia ante nosotros para que podamos creer, porque conoce Dios de nuestra pequeñez para poder reconocer lo invisible, la imposibilidad que muchas veces tenemos. Cristo resucitó y podría haber ido directamente al Padre. Sin embargo, Él se presenta con sus discípulos, habla con ellos. ¿Por qué hizo todo eso Jesús? Por amor. Todo lo que hizo Jesús, toda su evidencia fue para que nuestra pequeñez humana pueda creer en Él. Y entonces, hermanos, Dios se ha hecho evidente, seguro, en nuestras vidas, por más que estemos viviendo momentos oscuros que a veces nos tocan. Bueno, esos momentos tenemos que guardarlos muy profundamente en el corazón, ¿eh? Y no nos olvidemos de ellos, porque en esos momentos es donde Dios justamente ha fortalecido su vínculo con nosotros y los queremos guardar como un gran tesoro, tener buena memoria, como dice un himno, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, ahora tenemos la posibilidad de compartir el Padre Nuestro. Este es un servicio lleno de palabras y ese Padre Nuestro es algo que lo queremos expresar con nuestro sentir y con nuestro corazón. Es una oración que tal vez algunas veces las hemos expresado cuando ya no sabíamos qué orar. No sé si les ha sucedido a ustedes, pero a veces uno ha pasado una circunstancia donde repito y una y otra vez ese pedido, ese clamor a Dios, y cuando uno ya no tiene palabras recurre a orar el Padre Nuestro. Es una oración que nos hace bien, es una oración que une, es una oración que nos puede permitir entonces lograr esa comunión entre todos nosotros. Les invito entonces que podamos orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre del amor, queremos agradecerte por la palabra que nos has dado, esta palabra que queremos atesorarla en el corazón, pero también que pueda hacer su efecto en nosotros, en las reflexiones que nos pueda llevar, pero sobre todo en los pensamientos y en las acciones que quisiéramos generar a través de cada palabra que tú nos brindas en tu casa. Te pedimos especialmente por nuestros hermanos que no están pudiendo asistir a los oficios divinos, para que allí donde estén puedan sentirse protegidos y amados. Oramos, Padre, por aquellos que viven situaciones muy difíciles, para que puedan ser también fortalecidos en esas circunstancias que tienen que vivir.
para que no haya otra cosa que un desarrollo de nuestro vínculo contigo y de nuestra fe a través de la circunstancia que nos toca vivir, para que entonces esa circunstancia pueda dejar ese saldo de crecimiento y de desarrollo espiritual. Oramos, Padre, por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los ancianos, por aquellos que están en geriátricos, que ninguno se sienta abandonado ni triste. Te pedimos por cada hogar, por cada matrimonio, para que pueda reinar la paz y la concordia, para que haya respeto mutuo. Permite, Padre, que haya diálogos hermosos entre padres e hijos, entre hermanos, que puedan ser superadas las distancias. Oramos, Padre, para que pueda ser cada día mayor nuestra capacidad de perdón y de tolerancia. Padre, para que podamos ser cada día un poquito más humildes, para poder aceptar al otro como es, que podamos tener valentía, Padre, para poder ir a pedir perdón. Así, Señor, oramos por cada colaborador en tu casa, por los hermanos que en este día se han acercado para colaborar con tanto cariño, también bendícelos. Oramos, Padre, por aquellos que están alejados de tu casa, para que puedan sentir que hay una comunidad que está rogando por ellos para volver a encontrarlos en ella. Así, Señor, por aquellos que han partido, que amamos, que extrañamos y que anhelamos volver a encontrar. Te pedimos por aquellos que lloran la pérdida de un ser amado, aquellos corazones que están en duelo, para que esos lugares vacíos los puedan llenar tus ángeles, Padre, y sobre todo los pueda llenar la esperanza y la certeza de que nos volveremos a encontrar. Guarda a los siervos que nos guían hasta el apóstol mayor, a los siervos en descanso, y coloca nuevas manos de colaboración, siervas y siervos, hermanas y hermanos deseosos de poder brindar sus dones, de poder colaborar agradeciendo y, Padre, con el deseo de poder aprender. Te pedimos, Señor, que envíes pronto a Cristo, este es nuestro mayor deseo. También bendice las ofrendas que son alcanzadas a tu casa también de distintas maneras, visibles o invisibles. Bendice, por favor, estas manos que ofrendan. El ruego del alma, Padre, es que envíes pronto a Cristo y podamos estar junto a ti. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 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 Bien, hermanos, ha sido, como fue expresado por el amado prepastor, una gran alegría compartir esta hora con ustedes. El deseo del corazón es que puedan tener un hermoso y bendito día. Aquí nuestros hermanos que nos están ayudando con la música son de la Capilla Villa Domínico, así que les agradecemos también la ayuda que nos han brindado y que sea un día de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estamos unidos en la oración y de corazón a corazón siempre. Dios los bendiga y hasta siempre.